Buen día, nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar sobre el tema de aspectos de identidad. El equipo está conformado por Marian Carrillo Rodríguez, Guadalupe Martínez Cuasit, Karime Saldaña Ruiz y Jennifer Arlet Telles Delgado. Y su servidor, Moisés Isaí Martínez Alatriste. Siguiente, por favor. Nosotros les vamos a hablar sobre aspectos de la identidad y tenemos que saber un poco más sobre algunos conceptos que pueden comprender este tema. Primero debemos entender qué es la identidad, que se puede definir como los rasgos que tiene un grupo de personas o una persona en específico, que pueden servir como base o elemento para diferenciar las características de un grupo social. También sirve para diferenciar la herencia de un grupo sociocultural que puede comprender diversas culturas y ámbitos que pueden componer estas mismas. Ahora pasemos con el tema de etnias y tradiciones. Y vamos a empezar primero con lo que es una etnia. Una etnia es o se considera una comunidad que comparte ciertos rasgos como lo son la raza o distintas afinidades socioculturales. Se caracterizan porque estas etnias datan con un origen común de bastantes años o incluso siglos. Y por lo general estas etnias, su motivo es el de transmitir su lengua o sus costumbres a través de generaciones, utilizando expresiones artísticas o incluso su misma cultura. Podemos verlo en la música, en su danza y en su poesía. Eh, Actualmente, México cuenta con aproximadamente 56 etnias distribuidas en todo el territorio nacional y entre ellas podemos encontrar las más populares que podrían ser la zapoteca, los totonacos, purépechas, tarahumaras, náhuatl, mayas y etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, pasemos con las tradiciones. Siguiente, por favor. Y en México, las tradiciones varían también de los estados y de la localización global en nuestro territorio. Nuestras tradiciones están compuestas por ricas y variadas costumbres, entre las cuales podemos encontrar Día de Muertos, Día de Reyes, los voladores de Papantla, los mariachis. Todos estos crean un conjunto de celebridades que solo son únicas de nuestro país. Bueno, ahora abordaremos el subtema de etnocentrismo. Y bueno, podemos definir el etnocentrismo como una tendencia de interpretar la realidad a partir de nuestros propios parámetros culturales. Es decir, a veces nosotros juzgamos y calificamos las costumbres de otras culturas, otras creencias, creyendo que la nuestra es superior. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia y nuestras prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. Y bueno, también es un patrón conductual y de pensamiento aprendido que se pasa de generación en generación. Bueno, ahora vamos a ver a México como un país pluricultural. La siguiente, por favor. Y bueno, la pluriculturalidad se puede definir como presencia y convivencia de dos o más culturas en un mismo territorio o espacio geográfico. Entonces, un país pluricultural es un territorio donde coexisten grupos con distintas culturas. Las sociedades pluriculturales se caracterizan por la gran riqueza cultural, gracias a la aportación de los elementos que conforman su historia y sus tradiciones. Es muy importante que entre estas culturas exista la convivencia, dejando de lado si su relación es armoniosa o no. Bueno, pues en 1992 fue cuando México se reconoce como un país pluricultural y nos dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Desde entonces, México, su diversidad lingüística y cultural ha sido reconocida como una riqueza que merece protección y preservación. Algunos de los aspectos que nos caracterizan como un país pluricultural es que México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 lenguas indígenas y el español. Existen 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena. Tenemos diversidad de población y existen 11 familias lingüísticas en el país. Hablaremos sobre las raíces nacionales. Primero, las raíces nacionales se caracterizan por los pueblos que durante el periodo preclásico mesoamericano, ya sabemos como mixteca, zapoteca, tolteca, olmeca, mayas, totonacas, teotihuacanos, chichimecas, mexicas, entre otros. Y pues estas culturas dejaron un gran legado y patrimonio cultural. Es algo que actualmente siguen persistiendo en nuestro país. La cultura mexicana que hoy en día conocemos, pues tiene raíces indígenas, además de española, africana, asiática y
no hay que quitar esa riqueza a las expresiones culturales que conforman actualmente nuestro país, porque, bueno, comúnmente decimos como, no aceptamos que tengamos como esas descendencias, esas raíces. Nuestra identidad mexicana es una combinación y es una combinación de idioma, de religión, de costumbres y tradiciones, del arte y la cultura. Y bueno, es algo que sabemos que México es un país multicultural. Los datos es que, bueno, los mayas aportaron grandes descubrimientos y uno de ellos fue en las matemáticas y en la astronomía. Fue el número 0 y la notación posicional. Y en la parte derecha podemos observar los números. Y también otro dato es que México es la tierra del maíz, del frijol, calabaza, aguacate, del tabaco, del hule, cacahuate, amaranto, chile y chía. Producimos muchos, bueno, este tipo de cosas como alimentos. Y también tenemos que existen 59 lenguas nativas y cada una de ellas identifica a una cultura diferente. Así que es un legado cultural distinto. Bueno, ya es todo por nuestra parte. Esperemos si hayan comprendido un poco más sobre este tema y muchas gracias por ver este video.